Vamos a iniciar unas consideraciones acerca de las aflicciones de Job, el patriarca Job. Y para ello vamos a leer en el libro de Job, capítulo 1. Les voy a recomendar de entrada, todos los que quieran hacer un seguimiento a la lectura y al tema de las aflicciones de Job, lean los capítulos 1 y 2, que no son largos, los capítulos 1 y 2 del libro de Job. Hoy vamos a leer el capítulo 1 y los primeros 12 versículos. Dice así: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Que el Señor añada su bendición a esta palabra que acabamos de leer, es la palabra de Dios. En el capítulo 19, el versículo 25 de este libro, brilla una hermosa perla que para los tiempos en que fue dicha por el hombre que lo dijo, en las circunstancias que lo dijo, esta perla que brilla es para nosotros un tesoro invalorable. ¿Qué dice en Job 19:25? Yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué palabras? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Esta visión de fe, en medio de la tormenta, de la prueba, en medio del sufrimiento y del dolor, fueron la fortaleza que sostuvo este hombre. Y queda como un legado espiritual de este patriarca para nosotros. Que podamos decir: mi Redentor vive, se levantó de entre los muertos, y como Él vive, nosotros también viviremos. Y con un cuerpo de gloria como el de Él, nosotros también tendremos ese cuerpo, esa vestimenta, ese traje
ese vestido celestial. El libro de Job es posiblemente el libro más antiguo de la Biblia y está escrito para consuelo del pueblo de Dios en todas las épocas, a través de los siglos, en diversas circunstancias, a través de dificultades, de luchas, de goces y de alegrías. Este libro ha inspirado, ha fortalecido la fe de los redimidos y lo hará hasta el fin, porque es la palabra de Dios. Las palabras que hallamos en Hebreos capítulo 12, versículo 6, y las leo: el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Estas palabras pueden servir de explicación al misterio del sufrimiento del justo en este libro. Estas palabras de Hebreos 12:6 sirven de explicación y aclaratoria para todos los creyentes que son probados y sufren por causa del Señor en este mundo. Aquí en este caso es para el justo Lot de este libro estas palabras. Estaba mirando que en el libro de Esther podemos notar el cuidado que Dios tiene de una nación. En el libro de Esther, Dios cuida de una nación que está cautiva. Aquí el cuidado que tiene es de un individuo. Esto muestra que nuestro Dios tiene tanto interés en una nación como en una persona. Dios se interesa en cada uno de sus hijos y Dios conoce las aflicciones de cada uno de sus hijos. ¡Qué consuelo, hermano, hermana! No sé por qué circunstancias estás pasando. No sé qué golpes te ha dado la vida, como decimos regularmente, pero qué consuelo traen a nuestro corazón estas palabras. En Job tenemos un antiguo dechado de fidelidad a Dios. Si bien yo he denominado el tema las aflicciones de Job, pero aquí tenemos el subtema. Job es un antiguo dechado, un antiguo ejemplo de fidelidad a Dios. Tal es así que el escritor de la carta de Santiago, es decir, Santiago, el hermano del Señor, en el capítulo 5, verso 11, lo recuerda con estas palabras: habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cómo concuerdan? ¿Cómo se ajustan los recuerdos que el Espíritu Santo trae a colación en el Nuevo Testamento a lo acontecido muchos siglos, cientos de años atrás, a un justo que no está en las páginas de la historia universal, pero está en las páginas del libro inmortal? Yo quiero que a este ejemplo dechado de fidelidad lo veamos a través de 5 pensamientos. Primero, lo encontramos leyendo, y lo hemos leído, el capítulo 1, los versos 1 al 3, encontramos un santo en su reposo, un justo en un estado de paz y de tranquilidad, un justo de corazón íntegro para Dios. Eso entendemos por el versículo primero. Y en los versos 2 y 3 vemos un justo bendecido por Dios,
prosperado por Dios, un justo protegido por Dios, porque en el verso 10 Satanás hizo la intentona diciéndole a Dios: le has rodeado, le has bendecido, le has aumentado. Claro, fue bendecido por Dios, pero estaba protegido por Dios. Se nota eso en el versículo 12 que hemos leído. Jehová conoce el camino de los justos. Hermanos queridos, el Señor conoce nuestro camino, conoce nuestro andar. A veces nuestros pies se salen del camino. A veces nuestra conducta no responde a un peregrino, a un santo, a un hijo de Dios. Él conoce. Y podía ver y decir y de estampar en su libro la historia de este hombre. En segundo lugar, vemos en este ejemplo, en este hombre dechado de fidelidad hacia Dios, vemos a un padre sabio. Lea los versos 4 y 5. Dice que él se levantaba de mañana porque los hijos hacían fiestas y él ofreció holocaustos a favor de ellos conforme al número de todos ellos, porque decía: quizá habrán pecado mis hijos, quizá han blasfemado contra Dios en sus corazones. Aquí tenemos a un padre sabio, un padre solícito por sus hijos, un padre velando e intercediendo a favor de sus hijos. ¿Cuánta falta hacen padres cristianos como Job, que se interesen por la vida espiritual de sus hijos, que se interesen por verlos andar en los caminos del Señor de manera ordenada? La fe de Job le había vinculado a Dios por medio de los sacrificios precisamente. Y por medio de los sacrificios es que él intercede a Dios a favor de sus hijos. En tercer lugar, este hombre, este ejemplo de fidelidad, era amado por Dios y aborrecido por Satanás. Sí, estamos leyendo y hemos leído. Satanás no le tenía amor, ni cariño, ni afecto, ni sentimiento a él, a Job. Pero Dios sí. Era amado por Dios. Qué lindo es sentirse. A veces hemos escuchado: nadie me quiere. Yo he escuchado jóvenes en una etapa media difícil, entre los 15 y 16 años, que hablan y dicen: no me quiere mi padre, no me quiere mi madre, nadie me quiere. Pero sabes, Dios te ama. Dios te ama y te ama porque quiere hacerte hijo de Él. Y si ya eres hija, hijo de Dios, no tengas la mínima duda que el Señor te ama. Pero tampoco tengas dudas de que Satanás te aborrece. Bien escribía el profeta Nahum en el capítulo 1, versículo 7, estas palabras: Jehová conoce a los que en Él confían. El Señor conoce. Él ama a los que confían en Él. Busquemos siempre, amados hermanos, colocarnos en la línea donde están los amados de Dios. Pero hemos dicho de que Satanás aborrecía a Job. Y así es. Yo voy a leer en el libro de Apocalipsis. Escuche estas palabras en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, los versículos 9 y 10. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios
y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esto es para que lo entiendas, para que lo sepas. Hay un acusador, hay un calumniador delante de Dios, es Satanás. Satanás, cualquier defecto, cualquier falencia, cualquier pecado tuyo, mío, Satanás lo utiliza para acusarnos. Qué bueno es saber que a cada acusación de Satanás, a nuestro favor, responde la sangre de Cristo. Por eso el Señor está sentado en la majestad de las alturas a la diestra del trono de Dios, como sumo sacerdote y como abogado nuestro. No defiende nuestras causas justas porque no las tenemos, más bien defiende cada vez que Satanás nos acusa. Así era el caso de Job, amado por Dios, aborrecido por Satanás. Pero tenemos también en este dechado, en este modelo de fidelidad a Dios, tenemos sobre las cenizas a un santo fiel a Dios. Sobre las cenizas. ¿Cómo? Con una sarna en todo el cuerpo, rascándose con una teja allí en la ceniza. Está el santo ejemplo de fidelidad a Dios. Y lo voy a leer. Allí en la ceniza fue fiel. Capítulo 2, versículos 8 al 10. Y tomaba Job un tiesto, un pedazo de tiesto para rascarse con él, y estando en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¡Qué esposa! Dios nos guarde de tener una esposa así. En vez de ser un apoyo, en vez de solidarizarse con los sufrimientos de su esposo, aún allí le está insinuando que renuncia a Dios. Que renuncia a Dios. No, qué palabras más hermosas. Recibiremos solo el bien y el mal, ¿no? El creyente tiene que saber que todo lo que Dios, cuando andamos en el sendero de la fe y de la obediencia, lo que Dios permite siempre es para nuestro bien. Así sea una enfermedad, así sea una prueba grave, así sea una pérdida de las cosas terrenales. Dios está presente. El Señor conoce el camino de los justos. Él conoce a los que en Él confían. Él está presente. Silencioso por el momento, pero tiene para el final lo mejor para nuestra vida espiritual. ¡Qué mujer, la mujer de Job! Que el Señor guarde a los redimidos tener una esposa así. Hay esposas maravillosas. Hay mujeres cristianas, si no fueran por ellas, sus maridos no seguirían en la fe, no estarían asistiendo a las reuniones, a la iglesia, ni estarían en comunión. Gracias a esas esposas fieles, hay maridos que siguen al Señor. Gracias por ellas también. Y en quinto lugar, voy a referirme al texto que mencioné hace rato, su visión que tuvo de Cristo en el capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¡Qué cosa más hermosa! Las escenas del mundo se oscurecen ante los ojos que vislumbran la perspectiva de la fe y de la esperanza con incomparable gloria.
Que el Señor nos permita, en medio de las pruebas, por la fe, vislumbrar las cosas eternas que nos aguardan.